Al día siguiente de nuestra boda, la hermana de mi esposa llegó sin avisar. Me acusó de infiel con fotos falsas. Pero tengo pruebas y va a pagar. Nunca imaginé que mi primera cita con mi esposa me perseguiría. Y menos aún el día después de nuestra boda, cuando todavía disfrutábamos de la felicidad de nuestro día especial. Pero ahí estaba, mi nueva cuñada, en la puerta de nuestra casa. Con esa sonrisa maliciosa, supe que algo siniestro se traía entre manos. Antes de que pudiera reaccionar, reveló la verdad sobre nuestra primera cita. Según ella, yo había engañado a mi esposa. Me quedé estupefacto. ¿Cómo podía siquiera pensar eso? Para entender por qué mi cuñada hizo semejante acusación, hay que retroceder unos años. Fue en aquella época cuando conocí a la que hoy es mi esposa. La conexión fue instantánea, y esa misma semana tuvimos nuestra primera cita. Fue perfecto. La comida, la conversación, la química. Ambos sabíamos que queríamos volver a vernos, pero yo no sabía que la hermana de mi esposa nos había estado observando todo el tiempo. Y cuando se enteró de que habíamos tenido una cita, se enfureció. Verán, mi cuñada estaba enamorada de mí, y sentía celos de que su hermana me hubiera conseguido primero. En ese momento, yo no tenía ni idea de que mi cuñada albergara sentimientos por mí. Pensaba que teníamos una relación amistosa, pero al parecer, estaba equivocado. Empezó a difundir rumores sobre mí, diciendo que había engañado a mi esposa durante nuestra primera cita. Yo no sabía nada de esto en ese momento, pero todo volvería para atormentarme más tarde. Avancemos hasta el día después de nuestra boda. Mi esposa y yo todavía estábamos en las nubes, cuando su hermana apareció sin ser invitada. En cuanto abrió la boca, me di cuenta de que algo no iba bien. Su tono era acusatorio, y tenía una mirada petulante en la cara. Fue entonces cuando soltó la bomba. Me dijo que sabía la verdad sobre nuestra primera cita, y que yo había engañado a mi esposa. Me sentí sorprendido y dolido. ¿Cómo podía siquiera pensar que yo le haría algo así a su hermana? Pero la cosa no acabó ahí. Luego sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos que me revolvieron el estómago. En esas fotos, parecía que yo estaba besando y teniendo relaciones sexuales con mi cuñada el mismo día en que tuve mi primera cita con mi esposa. Mi mente se aceleró mientras intentaba averiguar qué estaba pasando. Sabía que nunca había hecho algo así con mi cuñada, pero las fotos eran convincentes. Y entonces, mi cuñada reveló la verdad. Había montado esas fotos para que pareciera que habíamos tenido intimidad. Había planeado todo esto como una venganza porque yo había ido a una cita con su hermana y me había casado con ella, en lugar de con ella. Me enfurecí. ¿Cómo podía ser tan mentirosa y manipuladora? Pero entonces me amenazó. Dijo que si no hacía lo que ella decía, le mostraría esas fotos a su hermana. Mi esposa. Mi corazón se hundió. No podía soportar la idea de que mi esposa viera esas fotos y creyera que yo la había engañado. Las exigencias de mi cuñada eran sencillas. Quería que le diera una gran suma de dinero y quería que cortara todos los lazos con su hermana. Estaba hecho un lío. No quería ceder a sus exigencias, pero tampoco quería que mi esposa viera esas fotos. Pero entonces mi cuñada me retó a involucrar a las autoridades. Estaba tan segura de sus mentiras que pensaba que podría salirse con la suya. Entonces supe que tenía que actuar. No podía dejar que me siguiera chantajeando y arruinando mi vida. Su desafío de involucrar a las autoridades fue una llamada de atención para mí. Sabía que no podía dejar que ella siguiera manipulándome y controlándome. Pero tampoco quería tomar ninguna decisión precipitada. Así que le pedí que me diera un poco de tiempo para pensarlo. Sorprendentemente, accedió a esperar. Pero antes de irse, me entregó las fotografías como recordatorio de lo que era capaz de hacer. En cuanto se fue, supe lo que tenía que hacer. Mi esposa y yo habíamos instalado recientemente nuevas cámaras de seguridad en nuestra casa, e inmediatamente revisé las imágenes para ver si había alguna prueba de la visita de mi cuñada. Y ahí estaba. Imágenes claras de ella entrando y saliendo de nuestra casa. Pero la prueba más crucial
Era la grabación de audio en la que me chantajeaba. No podía creerlo. Había sido tan descuidada que me había dado la prueba que necesitaba para protegerme. Sentí una sensación de alivio cuando me di cuenta de que ahora tenía la sartén por el mango. Los intentos de mi cuñada de manipularme y chantajearme habían fracasado, y yo tenía las pruebas para demostrarlo. Desperté a mi esposa. En cuanto abrió los ojos y vio mi expresión, supo que algo iba mal. ¿Qué pasa?, preguntó con la voz pesada por el sueño. Respiré hondo y se lo conté todo. Le hablé de la cita con ella y de cómo se sentía su hermana al respecto, del chantaje y de las pruebas que había reunido. Escuchó cada palabra, con la cara contorsionada en una mezcla de horror e incredulidad. Cuando finalmente le mostré las fotografías y la grabación, se quedó sin habla. El silencio que siguió fue asfixiante. Los dos nos sentamos en la cama, sintiendo el peso de la situación en el aire. La mujer que llamaba hermana la había traicionado de la peor manera posible, y yo había quedado atrapado en el fuego cruzado. Las lágrimas corrían por la cara de mi esposa mientras se aferraba a mí, con el cuerpo temblando de rabia y tristeza. ¿Cómo pudo hacernos esto?, sollozó. No lo sé, respondí, abrazándola con fuerza. Pero vamos a hacer que pague por ello. Más tarde ese día, nos pusimos en contacto con un abogado y presentamos una denuncia contra mi cuñada. Las pruebas que habíamos reunido eran suficientes para meterla entre rejas, pero esperábamos que el proceso legal no fuera lento y doloroso. Tuvimos que afrontar la realidad de revelar lo que había ocurrido al resto de la familia. Fue una decisión difícil, pero sabíamos que era necesario desenmascarar a mi cuñada por lo que había hecho. Nos sentamos con los padres de mi esposa y les explicamos todo lo que había pasado. Al principio no se lo creían, pero cuando les mostramos las pruebas se horrorizaron. Fue una experiencia dolorosa, pero sabíamos que era necesario para seguir adelante con el proceso legal. Las verdaderas intenciones de mi cuñada quedaron expuestas, y toda la familia se sorprendió por su audacia al hacer esto el día después de nuestra boda. Fue un golpe devastador para la familia. Pero sabíamos que era mejor afrontar el problema de frente que dejar que se enquistara. Mi esposa se sintió particularmente afectada por la experiencia, y a menudo tenía problemas para dormir por la noche. Se sentía violada por las acciones de su propia hermana, y no podía creer que alguien en quien confiaba pudiera hacer algo tan terrible. A pesar del costo emocional que nos supuso, nunca perdimos de vista el hecho de que se hiciera justicia. Nuestro abogado confiaba en la solidez de nuestro caso y esperábamos que el tribunal viera la verdad y le diera a mi cuñada el castigo que se merecía. Actualización 1. El día de la declaración en el juzgado, todos estábamos tensos y ansiosos. Mi cuñada entró y parecía desafiante, pero podía ver el miedo en sus ojos. Todos nos sentamos en la sala del tribunal esperando nuestro turno para declarar. En cuanto mi esposa entró en la sala, mi cuñada se abalanzó sobre ella. Gritó obscenidades e intentó golpearla. Pero antes de que nadie pudiera reaccionar, mi suegra se interpuso y le dio 2 puñetazos en la cara. La sala del tribunal estalló en caos, mientras los alguaciles y los agentes de policía intentaban separarlos. Mi esposa estaba visiblemente afectada, y pude ver las lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba claro que el costo emocional de toda la experiencia se estaba apoderando de ella. Ya había pasado por mucho, y ahora tenía que lidiar con el estrés añadido del arrebato de su hermana en el juzgado. Mi suegra también era un desastre. Estaba enfadada y molesta porque una de sus hijas le había hecho esto a la otra. Siempre había sido una mujer fuerte, pero verla perder el control de esa manera fue a la vez aterrador y desgarrador. Después de que la conmoción disminuyera, nos llamaron a declarar. Fue difícil revivir los acontecimientos de aquel día, pero sabíamos que era necesario para hacer justicia. Nuestro abogado nos hizo preguntas detalladas y dimos respuestas sinceras. Al final, el tribunal falló a nuestro favor. Mi cuñada fue declarada culpable de chantaje y condenada a 1 año de prisión. Todos respiramos aliviados, sabiendo que por fin se había hecho justicia.
Mi abogado dijo que su ataque a mi esposa en el juzgado no había ayudado a su situación. Mi suegra se marchó con una advertencia, ya que había intentado proteger a mi esposa. Actualización 2. Después de que terminó el juicio, la noticia del encarcelamiento de mi cuñada se extendió como la pólvora por toda la familia. Algunos miembros se mostraron comprensivos, mientras que otros se indignaron de que le hiciera algo así a su propia hermana y cuñado. Mi esposa y yo éramos recién casados, y muchos de nuestros familiares nos expresaron su preocupación y apoyo durante este difícil momento. Sin embargo, mi esposa y yo decidimos que necesitábamos algo de espacio y tiempo para resolver nuestros propios problemas. Buscamos asesoramiento para ayudarnos a procesar lo que había ocurrido y encontrar una forma de seguir adelante. En cuanto al resto de la familia, todavía estaban tratando de asimilar lo que había pasado. Algunos miembros se negaron incluso a pronunciar el nombre de mi cuñada o a reconocer su existencia. Un comportamiento asqueroso. La acción legal era necesaria y pensar que algo tan aterrador pudiera ser hecho por un miembro de la familia, y menos por un ser humano. Y con esta historia, cerramos este capítulo. ¿Qué opinas? Déjamelo saber en los comentarios. Historia 2. Cuidado de mascotas en conflicto. Tengo 28 años y mi marido, 26. Dentro de un mes, nos vamos de vacaciones. Nos ausentaremos durante una semana. Normalmente, llevaríamos a nuestros 2 perros a casa de su tía, ya que los cuida muy bien y tiene un gran jardín. Sin embargo, mi suegro va a someterse a una operación que no puede aplazar. Así que su tía no puede cuidarlos esa semana porque se quedará con él. Mi marido le pagó a mi suegra $100 para que los cuidara. Ella vive con nosotros actualmente. Y parte del acuerdo es que saque a los perros una vez al día, porque tenemos un cachorro que necesita salir a media jornada laboral. Ya hemos tenido que sentarnos y hablar con ella 2 veces sobre no hacer esto, incluso si está en casa todo el día. A veces no lo hace. Una vez los dejó en casa todo el día sin pausas para ir al baño, porque se puso un parche para el dolor y se durmió durante 17 horas. Anoche descubrimos que, una vez más, no haya estado haciendo lo único que le pedimos. Le dije a mi marido que me siento incómoda con que ella cuide de los perros sin supervisión durante una semana, porque ni siquiera puede sacarlos una vez al día, y mucho menos alimentarlos 2 veces y atender sus otras necesidades. Me gustaría que los embarcaran, pero él insiste en que su madre es más de fiar que cualquier desconocido y que es la mejor opción. Su hermano está de acuerdo con él y dice que siempre cuida bien de su perro, pero yo no estoy convencida. Esto nos llevó a una gran pelea, porque me negué a ceder, ya que el cachorro de 6 meses de edad hace sus necesidades en la jaula durante más de 9 horas y tiene accidentes, y eso me da asco. Él se niega a ceder porque confía mucho más en su madre que en una residencia canina. ¿Soy la villana? Edición. No quería parecer insensible al decir que mi suegro no iba a aplazar su operación, y eso tiene poca relevancia para la situación, salvo que su tía no pueda cuidarlos por nosotros. Se va a someter a una terapia creativa y no le van a administrar anestesia, pero tiene un bajo umbral del dolor, por lo que necesitaremos ayuda después de la intervención. Mi marido le pidió que lo aplazara porque no quería estar fuera de casa durante la intervención. También sé que ambos trabajemos a tiempo completo fuera de casa no es lo ideal para ellos. Pero voy a empezar un nuevo trabajo en el que puedo trabajar desde casa y también estar lo suficientemente cerca para volver a casa durante el día para darles un paseo a mediodía cuando esté en la oficina. Empiezo la semana que viene. Pedirle ayuda a diario no era una solución permanente, sino solo para arreglarlo mientras encontraba un trabajo que me permitiera ser mejor cuidadora de mascotas. No eres la villana. Parece que no puedes confiar en ella para que cuide de tus perros. Como alguien que tiene cachorros, requieren mucho tiempo y energía. Que los encierren en una jaula durante una semana podría causar algunos daños, sobre todo en términos de su adiestramiento y su bienestar. Estoy leyendo esto con la esperanza de que no estén ya en la jaula tanto tiempo cada día, con solo una pausa para ir al baño.
Personalmente, yo me inclinaría por meterlos en una residencia canina con un profesional. No eres la villana. Le pagan por cuidarlos y tienes claras sus necesidades. Y si no las satisfacen, ocurre varias veces. Parece que no cesa. Y son cosas sencillas que solo llevan unos minutos a hacer. Ya sea que los ignore intencionadamente o no. Obviamente no es apta y capaz de cuidar de 2 perros a la vez. Si no los cuida correctamente, definitivamente no es mejor que un desconocido. Además, ese desconocido está adiestrado para cuidar de animales, es literalmente su trabajo. Y no habría ninguna razón por la que esa persona no cuidara de tus perros, mientras que tu suegra obviamente tiene cosas que hacer que la hacen incapaz de cuidarlos. Además, son tus perros, y debes decidir dónde van mientras no estás. Y con esto, dejamos esta historia. ¿Qué te pareció? Comenta abajo. Historia. Custodia y prioridades familiares. Soy un hombre, tengo 31 años, y estuve con Elizabeth, una mujer de 29 años, durante 7 años antes de que decidiéramos separarnos. Tenemos 2 hijos en común, uno en edad preescolar y el otro en guardería. Elizabeth trabajaba en un empleo 3 días a la semana, con turnos de 12 horas, de 7 de la mañana a 7:30 de la tarde. Y por eso yo tenía que trabajar cerca. Tenía que asegurarme de que mis hijos fueran a la escuela y a la guardería. Recogerlos el día que ella trabajaba y que estuvieran alimentados y listos para ir a la cama cuando ella llegara a casa. Sentía que necesitaba tener un horario flexible para hacer esto, porque no podíamos permitirnos 5 días de guardería con horario ampliado. Y también porque yo ganaba menos dinero. Sentía que era mi responsabilidad. Elizabeth ganaba más del doble que yo, y yo estaba contento de hacer esto. Tengan en cuenta que mis ingresos no eran escasos, y en un buen año ganaba 60,000. Con el tiempo, tomó un trabajo a distancia en su campo, ganando aún más dinero, y mi trabajo también pasó a ser a distancia. Acabamos separándonos, y tuve que mudarme con mi madre, porque ahora mismo no puedo permitirme un alquiler por mi cuenta. Preveo que esto será temporal, quizás un año más o menos, mientras ahorro para una casa. Mi madre tiene un sótano totalmente amueblado con una puerta de salida, y actualmente mis hijos y yo compartimos el espacio. Tengo una cama abatible, y mis hijos tienen una litera. Hay mucho espacio para que yo trabaje y para que ellos jueguen, por no mencionar que el resto de la casa está a nuestra disposición. Me gustaría tenerlos la mitad del tiempo, pero mi ex se niega por completo y está haciendo todo lo que está en su poder para que no tenga la custodia compartida. Tengan en cuenta que no bebo, no consumo drogas, no juego ni fumo cigarrillos. Nunca he tenido problemas con ellos en el pasado, ni tengo antecedentes de adicción. No golpeo a mis hijos, ni les grito. Creo en ser firme pero muy amable, y soy muy cariñoso con mis hijos. Ser padre es prácticamente lo único que me importa. La perspectiva de mi ex es que es demasiado perturbador que vayan y vengan entre hogares, y es demasiado confuso para ellos. Vivimos a 2 minutos el uno del otro, y se merecen algo mejor que estar en un sótano, dice. Ella dice que puede proveer para ellos mejor que yo. También me critica mucho por no poder proporcionarles un hogar y vivir con mi madre. Me considera un mal padre por eso. Cuando mencioné que no podía concentrarme solo en mi carrera porque también estaba ayudando con los niños, su réplica fue que nadie te dijo que hicieras eso. Si hubieras salido a buscar un trabajo mejor, podríamos haber pagado la guardería 5 días. El dinero no era tan importante como estar involucrado en la vida de mis hijos en ese momento, por no mencionar el dilema del costo de la guardería. Soy más que capaz de comprar sus alimentos y cuidarlos cuando están aquí. Pero el alquiler es tan escandaloso que ahora mismo no puedo permitírmelo. Realmente me gustaría tener alguna perspectiva sobre esto. He sido una parte tan importante de la vida de mis hijos hasta ahora. Y no quiero ser el padre de un fin de semana sí y otro no. Soy el villano por tratar de conseguir la custodia compartida. No eres el villano. Está equivocada. Si fuera al revés, se enfurecería de que estuvieras tratando de reducir sus visitas, porque ella ganaba menos que tú.
Hiciste lo que hiciste en el mejor interés de tus hijos y estoy seguro de que un juez lo vería. También consideraría solicitar una manutención conyugal si no ganas tanto como ella es una de sus principales preocupaciones. El objetivo es proporcionar una situación de estilo de vida similar en casa de cada padre, por lo que siempre podría sugerir eso si su principal argumento es no tener tanto como ella. No eres el villano. Consigue unas cortinas para colgar alrededor de su cama, así que es técnicamente una habitación privada, y ponte a la corte. No quiere pagar la manutención de los hijos ni la pensión alimenticia, y esa no es razón para castigar a los niños quitándoles tu tiempo. Una cosa que tal vez puedas hacer para echarle una mano es ser flexible con las vacaciones en el acuerdo de custodia. Si puede permitirse llevarlos a Disney durante 2 semanas o lo que sea, sé bueno con eso. Si no puedes permitírtelo, déjala que se los lleve para que los niños tengan la experiencia y ella gane, lo que la hace sentirse mejor y tal vez ser menos vengativa. Mi acuerdo de custodia son viajes internacionales ilimitados, siempre que ningún viaje dure más de 2 semanas, sin viajes a países con advertencias de viaje, y tengo que demostrar que compré un billete de vuelta. Ninguna de esas cosas son difíciles, pero fue una protección para mi ex en caso de que me tocara la lotería. Y quisiéramos vivir en un crucero o algo así. No eres el villano. Tu ex debería saber que es mejor para los niños que ambos padres estén involucrados, sobre todo porque no eres una mala influencia ni abusivo. El hecho de que tengan un padre cariñoso que hizo sacrificios en lugar de simplemente conseguir un trabajo mejor para que pudieran ceder a los niños en extraños, en lugar de eso es asombroso. Tus hijos necesitan y merecen tenerte en sus vidas,